Ellos rogaban a HPV que no prestara atención a esta circunstancia y publicara la doctrina secreta lo antes posible. Un grupo hindú, encabezado por N.D. Kandalavala y Tukaram Tatia, no se plegó a estos comentarios y expresó que de encontrarse HPV en la India, el libro ya habría visto la luz desde mucho tiempo antes. Ellos opinaban que HPV no se encontraba correctamente informada acerca de las sugerencias de hacer la obra más exacta en sus alusiones a la literatura hindú, y que unos pocos amigos simpatizantes podrían resolver fácilmente el problema de revisar la obra. Bertram Gately escribió desde Londres que la publicación de la doctrina secreta había comenzado y que tan pronto como la magnitud y costo de la obra hubieran sido definitivamente calculados, se fijaría el precio para los suscriptores y se les mandaría una circular dándoles la opción de recibir la obra o de recuperar su dinero, el cual había estado sin tocar en el banco desde que ellos lo abonaron. La doctrina secreta es un tema tan vasto y se ramifica en tantas direcciones que su manejo exige enorme labor, sin posibilidad de fijar por adelantado el número o tamaño de los volúmenes requeridos. Cuando el manuscrito de esta obra no había abandonado todavía mi mesa de trabajo, escribía HPV, y la doctrina secreta era totalmente desconocida al mundo, ya fue denunciada como el producto de mi cerebro y nada más. Estos son los términos lisonjeros con los cuales el Evening Telegraph de América se refirió a esta obra todavía no publicada en su edición del 30 de junio. Entre los libros fascinantes para julio se encuentra el nuevo trabajo de Madame Blavatsky sobre teosofía. La doctrina secreta. Pero, el hecho de que ella pueda elevarse sobre la ignorancia del Brahmin no es prueba de que todo lo que dice sea verdad. Cuando el coronel Olcott viajaba hacia Inglaterra en agosto, recibió una carta en su camarote en la cual el maestro K.H. le decía: también he captado sus pensamientos sobre la doctrina secreta. Tenga la seguridad de que todo lo que ella no ha tomado de los libros científicos y otras obras ha sido dado o sugerido por nosotros. Cada error y noción errónea, corregido y explicado por ella, de las obras de otros teósofos, fue corregido por mí o bajo mi indicación. Es un trabajo más valioso que el precedente, un epítome de verdades ocultas que será una fuente de información y enseñanza para los estudiantes serios durante los largos años por venir. A su llegada a Londres, el coronel Olcott encontró a HPV trabajando en su escritorio desde la mañana a la noche, preparando copias y leyendo pruebas de la doctrina secreta. Ambos volúmenes debían aparecer en aquel mes de agosto. Agrupados alrededor de ella se encontraban devotos teósofos que habían adelantado 1.500 libras esterlinas para editar la doctrina secreta y otras publicaciones. Aun para la doctrina secreta hay una media docena de teósofos que han estado ocupados en editarla, me han ayudado a arreglar el material, corregir el inglés imperfecto y prepararla para la imprenta. Pero lo que ninguno de ellos, del primero al último, reclamará jamás, es haber aportado la doctrina fundamental, las conclusiones filosóficas y enseñanzas. Nada de eso he inventado yo, sino que simplemente he transmitido a otros lo que me fue enseñado. Durante esta época HPV estuvo sobrecargada de trabajo y decayendo en salud. Hubo un aumento de trabajo como para levantarse muy temprano y trabajar hasta muy tarde. Se examinaron los presupuestos de la imprenta. Ciertos requerimientos como el tamaño de las páginas y márgenes eran puntos particulares a discutir con HPV, como también el espesor y la calidad del papel. Una vez decididos estos detalles, el libro comenzó a entrar en prensa, pasó a través de 3 o 4 manos, además de las de HPV, en sus 2 juegos de pruebas de galera para su revisión. Ella fue su propio y más severo corrector y estaba propensa a tratar las pruebas como si fueran un manuscrito, con resultados alarmantes en el renglón de la factura correspondiente a correcciones. Luego vino la redacción del prefacio y finalmente el libro salió. Un tesoro inigualado de sabiduría oculta. HPV fue feliz ese día. En la introducción al volumen 1, ella escribió: nada tengo, por lo tanto, que decir a mis jueces pasados y futuros, pero al público en general y a los lectores de la doctrina secreta puedo repetirles lo que he venido diciendo durante todo este tiempo, y sintetizo ahora en las palabras de Montaigne: señores, aquí tengo un ramillete de flores escogidas, nada hay en el mío, sino el cordón que las ata. En octubre, la tan largamente esperada doctrina secreta fue publicada simultáneamente en Londres y Nueva York. La primera edición inglesa de 500 ejemplares se agotó antes del día de su publicación y una segunda se encuentra en preparación. Esta segunda edición apareció antes de terminarse el año.
La edición completa fue impresa por DHPB Press, Printers to the Theosophical Society, y la edición inglesa fue debidamente registrada en Stationers Hall, mientras que la edición simultánea americana había sido registrada de acuerdo con la ley del Congreso en el año 1888 por H. P. Blavatsky, en la oficina de la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Los diarios no prestaron mucha atención a la doctrina secreta, pero la demanda por la obra fue continua. Esto es curioso, comentó el London Star, considerando que el libro es de una naturaleza más oculta y difícil que cualquiera anterior. En su prefacio, HPB se excusaba por la larga demora en la publicación de la obra, ocasionada por su mala salud y la magnitud de la empresa. Ella escribió, aún los 2 volúmenes dados a luz no completan el plan, ni siquiera agotan los asuntos de que tratan. Si los presentes volúmenes son recibidos de un modo favorable, no se perdonará esfuerzo alguno para completar la obra. El tercer volumen se encuentra completamente listo, el cuarto casi lo está. Cuando, por primera vez se anunció la preparación de la obra, no era el plan actual el que se tenía a la vista. HPB se refiere luego a su intención original de hacer de esta obra una revisión de Isis sin velo, pero a causa de la diferencia de tratamiento requerido, los volúmenes actuales no contienen, en total, ni 20 páginas extractadas de Isis sin velo. Refiriéndose a los volúmenes a publicarse en el futuro, ella dijo, en el volumen 3 de esta obra, el que conjuntamente con el IV se encuentra casi preparado, se ofrecerá una breve historia en orden cronológico de todos los grandes adeptos conocidos por los antiguos y los modernos, como así también un bosquejo general de los misterios, su génesis, crecimiento, decadencia y desaparición final en Europa. Estas materias no tendrían cabida en lo que ahora fue publicado. El volumen 4 estará dedicado casi exclusivamente a enseñanzas ocultas, con referencia a las especulaciones erróneas de los orientalistas respecto a los Dhyani Budas y sus correspondencias terrestres. Los Manusi Budas, HPB dijo que el principio real está insinuado en un volumen subsiguiente, véase, el misterio sobre Buda, y será explicado con más detalle en su propio lugar. Esto sin duda se refiere a el misterio de Buda. Es probable que esto fuera lo que ella quiso significar cuando dijo en 1886, el triple misterio es divulgado. Sus palabras finales en la doctrina secreta, en la edición de 1888, fueron, se ha comenzado a talar y desarraigar los mortíferos árboles ponzoñosos de la superstición, prejuicios y vanidosa ignorancia, de modo que estos 2 volúmenes deberían constituir para el estudiante un preludio adecuado a los volúmenes 3 y IV. Hasta que no se hayan barrido los desechos de los siglos de las mentes de los teósofos a quienes estos volúmenes se dedican, será imposible que las enseñanzas de naturaleza más práctica contenidas en el volumen 3 puedan ser comprendidas. En consecuencia, dependerá enteramente de la recepción que encuentren los volúmenes I y II en manos de los teósofos y místicos que estos 2 últimos volúmenes sean publicados o no, aunque ya están casi terminados. La comparación de estas declaraciones con la realidad demuestra que estas y aquella concuerdan, así por ejemplo las páginas 1 a 432 del volumen 3, proporcionan el bosquejo histórico de algunos de los más grandes adeptos, y las páginas 433 a 594 exponen el ocultismo práctico, enseñado por HPB a sus discípulos y, originalmente propagado privadamente entre un gran grupo de estudiantes. Los apuntes fueron ahora publicados y de este modo se agotaron las reliquias literarias de H.P.B. 1890. Escribiendo en Lucifer dijo HPB que la demanda por la enseñanza mística ha llegado a ser tan grande que resulta difícil satisfacer los pedidos. Aun la doctrina secreta, la más abstrusa de nuestras publicaciones, no obstante su precio prohibitivo, la conspiración del silencio y los sucios y desdeñosos sarcasmos dirigidos a la obra por diarios ha resultado un éxito financiero. 1891. Al finalizar el año 1891 la segunda edición de la doctrina secreta se encontraba agotada. G.R. S. Mead y la señora Annie Besant se encargaron de realizar una nueva edición. Mr. Mead había sido secretario privado de HPB durante varios años y afirmaba haber editado, en una u otra forma, casi todo lo que ella había escrito en inglés. Él fue la figura principal relacionada con la nueva edición y aplicó su admirable erudición y su conocimiento de los deseos de HPB a la tarea de enmendar la parte gramatical y otros errores del texto.